Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Imagínense están en su trabajo y de repente suena la alarma de incendios. Ajá. ¿Saben qué hacer? ¿Tienen un plan? Claro. Bueno, hoy vamos a hablar de eso explorando la NOM 002 STPS 2010. Ajá. La norma mexicana que busca precisamente prevenir y protegernos en caso de incendio en el trabajo. Sí. Para esta inmersión nos basaremos en una guía que nos ayudará a comprender mejor esta importante regulación. Así es. Es fundamental que tanto empleados como empleadores conozcan esta norma, no solo por cumplir con la ley, sino para crear un ambiente laboral donde la seguridad sea una prioridad. De hecho, la NOM 002 STPS 2010, vigente desde junio de 2011, se enfoca en dos aspectos claves: prevenir los incendios y saber cómo actuar si a pesar de las medidas preventivas llegara a ocurrir uno. Justamente. Y para aterrizar esto me gustaría entender algo. Si yo fuera un empleador, ¿qué es lo primero que debería hacer para cumplir con esta norma? ¿Por dónde empiezo? Lo primero es identificar el riesgo de incendio en tu centro de trabajo. La norma los divide en dos categorías: riesgo ordinario y riesgo alto. Imagina una oficina con poco material inflamable versus una fábrica que maneja químicos. Claramente el riesgo no es el mismo. Y la norma lo reconoce exigiendo medidas más estrictas en ambientes de alto riesgo. Entonces, digamos que ya identifiqué el nivel de riesgo de mi empresa. ¿Qué sigue? ¿Qué otras obligaciones me impone esta norma como empleador? Bueno, la norma te obliga a elaborar un plan de atención a emergencias por incendio. Es como un mapa que te guía en caso de que ocurra un incendio. Debe incluir las rutas de evacuación, dónde están ubicados los extintores, los puntos de reunión. Sí. Y lo más importante, qué rol debe cumplir cada trabajador en la emergencia. Claro, porque en un momento de pánico es crucial tener claro hacia dónde ir y qué hacer. Exacto. Hablando de claridad, la guía que estamos revisando menciona la necesidad de un mapa o croquis del lugar de trabajo. ¿Podrías explicar un poco más sobre esto? Claro, este mapa, que debe estar visible para todos los trabajadores, no solo debe mostrar las rutas de evacuación, sino también la ubicación de los extintores, los hidrantes, los puntos de reunión e incluso los teléfonos para reportar la emergencia. Es una herramienta visual que ayuda a todos a comprender de manera rápida y sencilla cómo actuar en caso de un incendio. Tiene mucho sentido, sobre todo porque en una emergencia cada segundo cuenta. Y hablando de actuar con rapidez, ¿qué hay de las brigadas contra incendios? Son obligatorias en todos los centros de trabajo. Las brigadas son obligatorias en centros de trabajo con riesgo de incendio alto. Son grupos de trabajadores que reciben entrenamiento especial para combatir incendios. Deben saber cómo usar extintores, cómo evacuar a las personas de forma segura e incluso cómo brindar primeros auxilios si es necesario. Y dice, como los héroes de la oficina. Exactamente. Personas preparadas para enfrentar la situación de manera profesional y ordenada. Y no solo eso, la norma también exige que los integrantes de las brigadas cuenten con equipo de protección personal adecuado. Claro. Como cascos, guantes, chaquetas resistentes al fuego, para garantizar su seguridad durante la intervención. Me parece que la capacitación es un tema clave en esta norma, no solo para las brigadas, sino para todos los trabajadores. ¿Qué tipo de capacitación se exige? La capacitación es fundamental. Sí. Todos los trabajadores, sin importar su rol, deben recibir información sobre cómo prevenir incendios, identificar riesgos y cómo actuar en caso de una emergencia. La norma es clara en que esta capacitación no puede ser solo una charla rápida, sino que debe ser teórica y práctica y adaptarse al tipo de riesgo de cada centro de trabajo. Es decir, no es solo saber usar un extintor, sino comprender el porqué de cada medida y cómo nuestra acción u omisión puede afectar la seguridad de todos. Precisamente, por ejemplo, si en mi trabajo se manejan materiales inflamables, la capacitación debe incluir información específica sobre su almacenamiento, manipulación y los riesgos asociados a ellos. Sí. La idea es que cada trabajador comprenda su rol en la prevención. Hablando de prevención, ¿la norma se limita a la reacción ante un incendio o también establece medidas para evitar que ocurran? La NOM 002 STPS 2010 tiene un fuerte enfoque en la prevención. Establece una serie de medidas que buscan eliminar o minimizar los riesgos de incendio. Por ejemplo, se debe controlar el acceso a las áreas donde se almacenan materiales inflamables, mantener los equipos eléctricos en buen estado para evitar cortocircuitos. Claro. Y tener procedimientos claros para trabajos que involucren calor o fuego, como la soldadura. Es decir, se trata de ser proactivos, de anticiparse a los problemas y crear un ambiente de trabajo donde la seguridad sea parte de la cultura. Exactamente. Y esto implica también realizar inspecciones regulares para verificar que las medidas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. Sí.
Desde revisar el estado de los extintores hasta asegurarse que las salidas de emergencia no estén bloqueadas. Definitivamente la prevención es clave. Me parece que hemos cubierto una buena base para comprender la NOM 002 STPS 2010. Sí. En la siguiente parte de nuestra inmersión me gustaría profundizar en algunos detalles específicos de la norma, como los requisitos para las rutas de evacuación y el mantenimiento de los extintores. Me parece perfecto. En la próxima parte también podemos analizar cómo estas medidas se aplican en la práctica con ejemplos concretos, que ayuden a nuestros oyentes a visualizar cómo implementarlas en sus propios lugares de trabajo. Excelente. Los esperamos en la segunda parte de este Deep Dive. ¿Listos para continuar explorando la NOM 002 STPS 2010? En esta segunda parte aterrizaremos los conceptos que ya vimos en medidas concretas. Perfecto. Me parece crucial hablar de las rutas de evacuación. La guía menciona que deben estar bien señalizadas. ¿Pero qué más se especifica al respecto? Claro, más allá de la señalización que debe ser clara y visible, la norma exige que las rutas estén libres de obstáculos. Imagínense en un momento de pánico durante un incendio. Cualquier obstáculo puede convertirse en un peligro. Incluso algo tan simple como una caja fuera del lugar. Es cierto, en una emergencia cada segundo cuenta y cualquier retraso puede ser fatal. Hablando de salidas, ¿qué requisitos de seguridad se aplican a las salidas de emergencia? Las salidas de emergencia deben estar construidas con materiales resistentes al fuego. Deben abrirse en el sentido de la evacuación, es decir, hacia afuera. Y lo más importante, no pueden estar bloqueadas con llave o con algún mecanismo que impida su apertura rápida durante las horas laborales. Tiene sentido. Ahora hablamos de los extintores, otro elemento esencial en caso de incendio. ¿Qué nos dice la norma sobre ellos? La NOM 02 STPS 2010 es muy específica en cuanto a la ubicación y el mantenimiento de los extintores. Deben estar en lugares visibles y de fácil acceso. Claro. Libres de obstáculos y, por supuesto, en perfecto estado de funcionamiento. Supongo que la cantidad de extintores necesarios dependerá del tamaño del lugar de trabajo y del nivel de riesgo de incendio, ¿no? Así es. La norma establece una fórmula para calcular la cantidad de extintores que necesitas, tomando en cuenta la superficie del lugar y el grado de riesgo. Por ejemplo, un lugar de trabajo con riesgo ordinario necesita al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados. ¿Qué? En cambio, un lugar con riesgo al alto, como una fábrica que maneja sustancias inflamables, necesitará más extintores y de mayor capacidad. Claro, la idea es tener suficientes extintores para poder controlar un conato de incendio antes de que se propague. Y hablando de control, ¿qué hay del mantenimiento de los extintores? El mantenimiento es crucial para garantizar que los extintores funcionen correctamente en caso de necesidad. La norma exige que se les dé mantenimiento al menos una vez al año, incluyendo una revisión del agente extintor, la presión, el estado de las mangueras y boquillas, etc. Si un extintor presenta algún fallo, debe ser reparado o reemplazado inmediatamente. Definitivamente no queremos descubrir que un extintor no funciona en el momento en que más lo necesitamos. Ya hemos cubierto las rutas de evacuación, la salida de emergencia y los extintores. ¿Qué otras medidas de seguridad se consideran de aplicación general en un centro de trabajo? La norma incluye una serie de medidas preventivas de carácter general, como evitar el bloqueo o daño a los equipos de seguridad. Imagina, por ejemplo, que alguien coloca una caja frente a un hidrante o una alarma contra incendios. En caso de emergencia, esa simple acción podría tener consecuencias graves. Es cierto, a veces no somos conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la seguridad de todos. Por eso es tan importante la capacitación para que cada trabajador comprenda su rol en la prevención de riesgos. Otro aspecto importante que regula la norma es el control de acceso a las áreas donde se almacenan materiales inflamables o explosivos. Claro. No cualquier persona puede tener acceso a estas áreas, solo personal autorizado y debidamente capacitado. Claro. Se trata de minimizar los riesgos y evitar accidentes por imprudencia o desconocimiento. Exactamente. Y no podemos olvidar la electricidad estática, aunque parezca algo inofensivo. La acumulación de electricidad estática puede generar chispas que provoquen un incendio, especialmente en ambientes donde se manejan sustancias inflamables. La norma establece medidas para prevenir la generación y acumulación de electricidad estática, como la conexión a tierra de los equipos, el uso de ropa y calzado antiestático, etc. Es interesante cómo la norma aborda la seguridad desde diferentes ángulos. No solo se enfoca en los equipos de protección, sino también en los comportamientos y hábitos que pueden prevenir un incendio. Así es. La seguridad es una responsabilidad compartida.
Todos, desde los trabajadores hasta los empleadores, tenemos un rol que cumplir para crear un ambiente de trabajo seguro. Por ejemplo, la norma prohíbe obstruir el acceso a los equipos de seguridad, como extintores o hidrantes, y exige que se supervise que los trabajadores cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos. Hablando de responsabilidad compartida, ¿qué se establece en la norma en cuanto a la participación de los trabajadores en la prevención de incendios? La norma es clara en que los trabajadores no solo deben recibir información sobre las medidas de seguridad, sino que también deben participar activamente en su implementación. Deben reportar cualquier situación de riesgo que observen participar en los simulacros de evacuación. Y en general colaborar con el empleador para crear un ambiente de trabajo seguro. Es decir, no se trata solo de seguir órdenes, sino de comprender el porqué de cada medida y ser proactivos en la prevención de riesgos. Exactamente. La seguridad no es solo responsabilidad del empleador, es una tarea de todos. Definitivamente la participación de los trabajadores es fundamental para crear una cultura de seguridad en el trabajo. En la tercera y última parte de este Deep Dive me gustaría explorar los diferentes tipos de capacitación que exige la norma y algunos ejemplos concretos de cómo se aplican estas medidas en diferentes tipos de centros de trabajo. Me parece una excelente idea. También podemos analizar algunas de las guías de referencia que se incluyen en la norma, las cuales proporcionan información más detallada sobre temas específicos. De vuelta para la parte final de nuestro Deep Dive en la NENOM 002 STPS 2010. Hemos hablado mucho de la importancia de la capacitación. ¿Podrías darnos más detalles sobre los tipos de capacitación que exige la norma? Claro, la capacitación debe ser integral y adaptada al tipo de riesgo de cada centro de trabajo. Para los trabajadores en general, la capacitación debe cubrir temas básicos como la identificación de riesgos de incendio, el uso de extintores, los procedimientos de evacuación y las medidas de primeros auxilios. ¿Y qué hay de la capacitación para las brigadas contra incendio? Mencionaste que deben tener un entrenamiento especial. Exactamente. Los miembros de las brigadas contra incendio necesitan un entrenamiento mucho más específico y profundo. Deben saber cómo usar diferentes tipos de extintores, cómo combatir un incendio de manera segura, cómo rescatar a personas atrapadas, incluso cómo coordinarse con los servicios de emergencia externos. Entiendo. Su labor es mucho más especializada y requiere un mayor nivel de preparación. La norma especifica con qué frecuencia se debe realizar la capacitación. Sí, la norma establece que la capacitación debe ser periódica, al menos una vez al año, para reforzar los conocimientos y mantener a los trabajadores actualizados sobre las medidas de seguridad. Y no solo eso, también se deben realizar simulacros de evacuación de forma regular para practicar los procedimientos y verificar que todos sepan cómo actuar en caso de un incendio real. Los simulacros son fundamentales para poner a prueba la eficacia del plan de emergencia y detectar posibles fallas o áreas de mejora. ¿Recuerdas la clasificación de riesgos de incendio que mencionamos al principio? Me gustaría volver a ese punto. Claro, recordemos que la norma clasifica el riesgo de incendio en dos categorías, riesgo ordinario y riesgo alto. Esta clasificación se basa en una fórmula que toma en cuenta la cantidad de materiales inflamables presentes en la superficie del lugar, entre otros factores. Exacto. Y esa clasificación es clave para determinar qué medidas de seguridad son obligatorias para cada centro de trabajo. Por ejemplo, las brigadas contra incendios solo son obligatorias en centros de trabajo con riesgo de incendio alto. Así es. Un taller mecánico que maneja combustibles y aceites tendrá un riesgo de incendio más alto que una oficina administrativa, por lo que las medidas de seguridad deberán ser más estrictas. Me parece importante destacar que la NOM 002 STPS 2010 no solo busca la reacción ante un incendio, sino que pone un fuerte énfasis en la prevención. Totalmente de acuerdo. La norma establece una serie de medidas preventivas que buscan eliminar o minimizar los riesgos de incendio, desde el control de materiales inflamables hasta el mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas. Y no solo eso, también promueve la participación activa de los trabajadores en la identificación y reporte de situaciones de riesgo. Exacto. La seguridad es una responsabilidad compartida. Todos, desde el gerente hasta el último empleado, tenemos un rol que jugar en la creación de un ambiente de trabajo seguro. Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la importancia de la NOM 002 STPS 2010? Que no la vean como una simple obligación legal, sino como una herramienta para proteger la vida y la salud de todos en el trabajo. Implementar esta norma no solo te ayuda a cumplir con la ley, sino que te permite crear un ambiente laboral más seguro y prevenir tragedias. Totalmente de acuerdo. Cuidar la seguridad en el trabajo es una inversión que vale la pena. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que esta información les sea útil para crear ambientes laborales más seguros y responsables.